Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Recibimos a Daniel Pou, experto politólogo, en el día de hoy para hablar algunos aspectos de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, con muchos temas en el panorama nacional en República Dominicana. Daniel Pou es asesor del Ministerio de Interior y Policía para el proceso de transformación de la Policía Nacional, asesor del Ministerio de Interior y Policía para la implementación de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y encargado del Centro de Análisis de Datos de la Criminalidad para la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Buenas tardes, pues complacido de estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo repercutiría en la República Dominicana el aspecto de la seguridad nacional, el tema que estamos viviendo con la frontera en Haití? Mira, el tema de la frontera es un problema de seguridad nacional, pero que impacta de alguna manera la seguridad ciudadana, porque una migración subrepticia no identificada, fuera de control, pues siempre trae consecuencias en aspectos de la seguridad ciudadana. O sea, hay una dinámica cierta entre ambos aspectos. Yo siempre he dicho que lo importante cuando tú tienes una migración de esa naturaleza es tratar de tener identificado y localizado a las personas. Es uno de los principales objetivos que tiene que darte. Porque además nosotros nos encontramos frente a una situación que se convierte también en una amenaza a la seguridad nacional. Todos sabemos que en Haití, en todo su territorio, la extensión de su territorio, hay un dominio predominante de bandas del crimen organizado, compuesta por individuos, incluso ex militares, ex miembros de las fuerzas de seguridad, personas de otras latitudes que también tienen experiencia militar. Pero también hay que decir que todos esos grupos están enfocados en actividades del crimen organizado. Entonces, estas características pues, nos crea un cóctel un poco complejo, porque es difícil usted poder tener un control absoluto de la situación en esas condiciones. ¿Te entiende que las medidas que se han tomado hasta este momento han sido las adecuadas? ¿Se han tomado un poco tarde? ¿Hay otras medidas adicionales que usted recomendaría? Bueno, hay algo que se ha descuidado. Y usted recuerda, porque ya hemos tenido muchas conversaciones en torno a este fenómeno. Yo había propuesto que se creara una policía fronteriza, paralela a la... CESFRON, ¿no? No, una policía con características no militares, sino con características de control, que actuara en primera línea con las Fuerzas Armadas en la segunda posición. Y esto porque la situación de Haití nos induce a tener que dar respuesta en cualquier momento a actividades que ya desbordan las competencias de una policía. Yo creo que hay que dedicarle un poco más de administración al flujo migratorio regular e irregular, a ambos. A pesar del crecimiento del número de bandas en Haití, bandas criminales, no se ve ese trasiego hacia República Dominicana, o no hay reportes explícitos de que esas bandas que operan en Haití estén en el país. ¿A qué usted cree que se debe eso, o sí hay interconexión con algunos núcleos en República Dominicana? Mira, hay una idea equivocada y quiero aclararla. Muchas personas hablan de guerra con Haití, pero ¿qué guerra podemos tener nosotros con Haití cuando Haití ni siquiera tiene un Estado consolidado? Eso es un tema que hay que tratar. El territorio haitiano está ahora mismo a merced del poder de esas bandas. Pero eso es más peligroso, tal vez. Correcto.
Correcto. Entonces, no es una guerra con Haití, pero sí hay fuerzas, digamos, de allá, o fuerzas haitianas que pueden representar un peligro para la soberanía nacional. Sí, fuerzas rebeldes, paramilitares, adyectas al crimen organizado. Entonces, eso es un problema más complicado. No tenemos un interlocutor válido. Ahora mismo las autoridades haitianas son un interlocutor formal, pero no son un interlocutor real, porque no tienen dominio de su territorio. Tanto en seguridad nacional como en seguridad ciudadana hay algo que es determinante. ¿Quién tiene el control del territorio? Y en estos momentos no son las autoridades haitianas, son las bandas y todos los componentes que se suman. De hecho, ayer hablando con un amigo que su familia toda la vida ha estado muy conectada con Haití por asuntos de negocios, asuntos corporativos, me dice que incluso en esas bandas hay individuos extranjeros como jamaiquinos que han utilizado Haití durante muchos años como un puente para el narcotráfico de la marihuana que se produce en Jamaica, llevar a Estados Unidos, que es una marihuana muy apreciada y de alto costo en el mercado de los Estados Unidos. Pero también hay individuos colombianos que son exmilitares, desmovilizados, y posiblemente hasta guerrilleros. Usted que ha sido un estudioso no solo de la política, sino también del comportamiento social, ¿entiende? Y es una pregunta tal vez un poco fuerte, pero se la tengo que hacer. ¿Entiende usted que existe un odio o una animadversión o un resentimiento de parte del pueblo haitiano por lo que históricamente ha sucedido frente a la República Dominicana? Mira, en Haití hay dos vertientes fundamentales. Y hay que decirlo, porque el que no conoce Haití, no tiene relaciones con haitianos, no lo puede advertir. En Haití hay un sector ampliamente conformado que dice que la desgracia de Haití ha sido no haber agotado los procesos que ha agotado República Dominicana. Ellos no tienen resentimiento en contra de los dominicanos. Tienen mucho resentimiento en contra de su élite que no le ha permitido llevarlos a un desarrollo o a conducirlos hacia un desarrollo como el que hemos tenido nosotros. Eso es un tema. Hay otros que son los más instrumentalizados, los que menos formación tienen, que ven a los dominicanos como sus opresores. Claro, ellos pretenden vandalizarlo todo, porque es la cultura que tienen. O sea, cuando usted tiene entronizada una cultura de la vandalización, ¿qué es lo que usted puede hacer? Puede construir, ¿no? Usted sencillamente va a crear desorden. En la sociedad haitiana uno de los graves problemas que hay es que comenzamos por un pueblo que la mayoría de las personas no tienen ni siquiera un documento que lo acredite como ciudadano. Y usted lo sabe. En Haití obtener una cédula implica tener que tener relaciones, tener que tener dinero. La mayor parte de la población haitiana no puede votar en las elecciones porque ni siquiera tiene una identidad que le permita constituir colegios electorales y circunscripciones como nosotros. En una ocasión, dentro de mi trabajo como abogado, trabajé con una abogada en Haití, y esto lo cuento como una breve anécdota. Sí. Y tuvimos el trabajo que yo tenía era para un cliente dominicano constituirle una empresa en Haití por un negocio que iba a tener. La constitución de esa empresa, señores, duró alrededor de 9 a 10 meses. Lo que aquí se hace en 24 horas. Sí. Y con influencia y a un costo elevadísimo. Altísimo. Tú aquí en Cámara de Comercio, una empresa de 100,000 pesos, tú la constituyes con 2,500 pesos, más lo que pagas por el nombre comercial en ONAPI. Estamos hablando que gasto 8,000 pesos. Para uno constituir esa empresa, la más sencilla en Haití, aparte que se duró de 9 a 10 meses, se gastaron aproximadamente $5,000. Sí. Una locura. Sí, se le creo. Una locura. Porque la voracidad del Estado, que ha sido un instrumento de acumulación para las élites haitianas, tienen esa visión. O sea, no hay una visión estratégica de facilitar el desarrollo del país, sino lo que hay es una visión voraz, parásita, de utilizar el Estado para obtener recursos. Totalmente. Y eso es un... Pero el nivel de caos que existe. ¿Por qué? Porque el pueblo haitiano no le importa a las élites haitianas.
para las élites haitianas un ciudadano haitiano es menos que un perro realengo en la calle. Y el que ha estado en Haití y ha visto cómo se desenvuelve la vida en Haití de las personas, sabe eso. O sea, en Haití que una persona poderosa saque en un sitio un arma de fuego y le emprenda tiro contra los presentes, eso no tiene ninguna consecuencia. Primero porque no hay una institucionalidad, no hay un Estado social y democrático de derecho, no hay un reconocimiento por ende de derechos fundamentales. Entonces el ciudadano haitiano no tiene ningún peso específico dentro de lo que es el entramado de la sociedad haitiana. O sea, es horroroso. Yo creo que en ninguna parte del mundo un ser humano vale tan poco como en Haití. Y eso hay que decirlo. Usted decía que no hay un interlocutor válido, entonces las presiones que está ejerciendo el gobierno dominicano hacia que finalice la construcción del cauce que desviaría el río Masacre, ¿tendrían algún efecto? Porque el gobierno haitiano ha dicho que es una iniciativa privada, que no, y se desliga de esa responsabilidad. ¿Cómo podría presionar si esos grupos se manejan por cuenta propia? Sí, pero fíjese, a ver, como dicen en derecho, a confesión de las partes, relevo de pruebas. El mismo gobierno haitiano dice que es una iniciativa privada. Oiga bien, aquí nadie puede hacer desviar agua de un río como iniciativa privada. Eso es impensable en un Estado social y democrático de derecho. Que un recurso natural lo puede disponer un grupo privado con los riesgos que amerita, que después les voy a explicar los riesgos que amerita eso, que implica. O sea, el Estado haitiano se declara insuficiente como Estado. Entonces, es cierto que hay grupos empresariales bastante atrasados que pretenden aprovechar las aguas del río y han entusiasmado porque ahí donde irían las aguas de ese río está sumamente poblado. Y ellos creen que ya esa es la solución para poder atraer una inversión que podría ser una inversión muy transitoria. Porque yo consulté con expertos que conocen Haití, que han trabajado en obras de infraestructura en Haití, incluso en obras de infraestructura de canalizaciones, y me han dicho que eso es realmente un suicidio. ¿Sabe por qué? Porque me dice, esto se está haciendo artesanalmente, como si tú intentaras desviar una cuneta. Eso no tiene una compuerta como tiene una presa. O sea, primero habría que construir un reservorio donde esas aguas vayan y se administren. O sea, una presa. Claro. Ese terreno que está por debajo del río Masacre, con una crecida del río Masacre, podría ahogar a cerca de 3,000 personas. O sea, que esto podría terminar siendo una tragedia ante la llegada de un fenómeno natural a esa zona, por ejemplo. A esa zona. O sea, ni siquiera eso se está midiendo. Pero entonces, ¿cómo se podía presionar si se declaró el gobierno haitiano incompetente? ¿Cuál es la solución que tenemos aquí? Eso. O sea, ¿cómo eso ejercería presión si el gobierno haitiano no tiene ninguna autoridad sobre esos grupos? Bueno, eso dos fórmulas una fórmula por la presión internacional, eso podría ser por un lado, y por último por una incursión militar. ¿Cuál usted ve más cerca que estamos en República Dominicana? Yo creo que por la incursión militar. Entonces, en términos de costo-beneficio, eso podría ser una salida viable y positiva. ¿Y el gobierno le ha evaluado esa como una posibilidad? No creo que lo hayan evaluado. No sé si lo habrán evaluado. Una reunión ayer del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, pero eso podría ser. Hay una incursión militar, eso es una escalada en tensiones, sería una guerra entre los países. O sea, una incursión militar y dinamitar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Hay una realidad que la gente teme. La gente dice, bueno, porque una invasión, que los haitianos vengan para acá, invadan y, bueno, sabrá Dios lo que puede pasar. Pero que los haitianos no tienen que invadirnos. Aquí en República Dominicana, mal contado, tenemos más de 1 millón, 2 millones de haitianos. Nosotros tenemos fuerza de trabajo haitiana, porque es que ese es otro disparate. Pero eso no representa un peligro. En caso de que haya una incursión militar del gobierno dominicano en la frontera, ¿no podría presentarse rebeliones de esa fuerza de trabajo haitiana que usted dice
y contra los dominicanos. Es el miedo que tiene la gente. Esa gente no son beneficiarios de nada. Pero es el miedo que tiene la gente. Pero que el haitiano no actúa de esa manera, porque esos que están aquí son gente que son desplazados porque en su país no pueden ganarse la vida. Pero, algunos son de la línea que usted explicaba previamente, que hay dos líneas de pensamiento, la que le echa la culpa a la cúpula empresarial y a la cúpula de gobierno de allá, y la que entienden que los dominicanos le hemos quitado lo que es de ellos. Aquí hay empresarios haitianos, hay gente de las élites haitianas que se puede identificar con las élites de aquel lado del país, pero eso no creo que tendría la más mínima consecuencia. Pero no hay personas en República Dominicana, cabecillas de grupos rebeldes de Haití, o no cabecillas, pero personas que podrían ser identificadas, que podrían ser, digamos, las que provoquen cualquier tipo de actuación delictiva en caso de que haya un conflicto armado cercano de la frontera. Bueno, porque yo creo que si es así como... El DNI no tiene información. Si es así como usted dice, fíjese a ver. No, yo le planteo el escenario. Los organismos de seguridad del Estado deben de estar muy bien informados, porque los organismos de seguridad del Estado han trabajado mucho el tema Haití. Ha sido una situación que pende sobre República Dominicana desde hace muchos años. Entonces, bien, ese es un aspecto. Y eso se podría resolver con un buen plan orquestado. Pero el haitiano común de a pie, el que viene a tirar blog, mezcla y cosas a un edificio, para él eso no significa nada. Ellos no se identifican con su élite. Han sido oprimidos por sus propias. Yo converso con haitianos comunes que están aquí trabajando, y ellos consideran a esos tipos realmente sus opresores, sus verdugos. O sea, a mí me llama la atención de que, a pesar de la gran cantidad de bandas que hay en Haití, no hay enclaves en República Dominicana. O sea, no se han identificado, al menos en la prensa nacional, de que existen grupos interconectados de crimen organizado. O sea, ¿esas bandas operan directamente allá o hay alguna incidencia en República Dominicana? No, hasta ahora no ha habido nada importante. Tengo entendido que se han apresado un par de individuos con historiales delictivos aquí en República Dominicana, pero no es un tema que podríamos decir que tenga una evidencia que pueda ser connotada. Le voy a decir algo. Esas bandas imperan en Haití, ¿usted sabe por qué? Porque no tienen ningún tipo de oposición. Ellos no van a venir aquí, porque primero, esto es un territorio desconocido para ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, tendrían una muy fuerte oposición de los organismos de seguridad y de las propias Fuerzas Armadas, que lo van a tratar como lo que son. Entonces, le puedo decir que, claro, esas bandas han logrado tener una oportunidad desde el momento en que se produce una fractura institucional en Haití, donde asesinan al propio presidente por esos entramados que se han dado de manera perversa en ese país, y pues han encontrado un ambiente natural. Es como cuando una persona tiene una infección y no acude a un médico para que le suministre un antibiótico, pues sencillamente el patógeno se apodera del organismo porque no hay ninguna resistencia. Pero de hecho, en un reporte reciente sobre el número de apresados extranjeros, vimos que la cantidad de nacionales haitianos era mínima en comparación a la población haitiana en República Dominicana. Muy pocos delinquen aquí. La mayoría de los delitos que producen haitianos es en conflictos entre ellos, porque son indiscutiblemente a veces la cohabitación de ellos en condiciones prácticamente de un exilio forzoso se hace muy difícil, y entonces pues se cometen homicidios, se cometen abusos sexuales, que es un tema... Son la mayor cantidad de extranjeros presos, pero era alrededor de 1.500 los presos haitianos que tenemos en comparación con una población carcelaria de 25.000 personas. Son los más, pero no son tantos en comparación. Y no porque no sean apresados, son apresados. Porque muchas veces pasa con estos haitianos que no hay tal vez un control exacto de si son haitianos o son dominicanos. También pasa eso. No, y también por una cosa.
Dese cuenta que la mayoría de los haitianos viven en bolsones que están identificados sobre todo por la procedencia y por lazos de familiaridad. Aquí hay zonas que supuestamente controlan los haitianos y no se pueden entrar. No se puede entrar. Por ejemplo, el hoyo de Friusa. Dicen que ahí la policía prácticamente no puede entrar. Bueno, ¿eso es falso o eso es real? Yo creo que eso es más que un mito. Eso es más fantasía. Yo creo que eso es más que fantasía. Si la policía es ineficiente, eso no es un problema de los haitianos, eso es un problema de la policía. Eso es un problema de la policía. Mire, ¿entiende usted que este conflicto que se está presentando históricamente podríamos ubicarlo como uno de los conflictos más importantes de los últimos años en la relación bilateral República Dominicana y Haití? Porque yo decía que esto no es solamente un conflicto de una situación precaria, de una situación de pobreza extrema o de inestabilidad que se vive en Haití. Estamos hablando de un tema de que ha habido una provocación hacia el país de parte de unos personajes de allá. Sí, indiscutiblemente. De las élites haitianas siempre han desafiado a las autoridades dominicanas. Pero ¿cómo usted califica esta provocación? ¿Importante? ¿De las más importantes? ¿O usted entiende que hemos pasado situaciones similares en el pasado? Yo creo que es una provocación importante. Es una provocación importante. O sea, ¿representa un punto detonante? Sí, eso, porque creo que está llevando a un punto de no retorno que puede sentar precedentes en un antes y un después de lo que son las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, sobre todo porque ahora no hay interlocutor. Y que no conviene que sean malas esas relaciones, vamos a aclarar. No, indiscutiblemente. A ninguna de las partes le conviene tener un vecino que estemos en guerra, que nos estemos matando. No, y sobre todo, hay otra de las cosas que yo le digo a mucha gente, a los dominicanos, a que hay gente fanatizada, porque también hay un nivel de manipulación, sí, a la verdad, enfermizo, porque aquí... un nacionalismo enfermizo, enfermizo, patológico, sí, sobre todo después que ciertos sectores políticos se quedaron sin discurso, que fracasaron en sus proyectos. Ese nacionalismo patológico, famélico, enfermizo. ¿La familia Castillo usted se refiere? Bueno, entre otros. Entre otros. No, porque son tan casi armados. Sí. No, porque aquí hay gente que elige un tema para tener vigencia en la agenda. Sí. Y ese tema siempre está vigente. Una vez fue la droga. Los famosos abanderados de la droga resulta que no dieron pie con bola cuando tuvieron que ver con el tema, porque este es el único país que nadie fracasa. Tú pasas por un sitio, no hiciste nada y no fracasaste, sencillamente que hiciste lo que se pudiste. Entonces, aquí hay gente que vive fracasando. Tú oyes a ex jefe de la policía, como uno ahorita que me mandó un mensajito, un mediocre, que fracasó en su gestión. Y entonces tú lo oyes hablando de que él fue exitoso. ¿Exitoso de qué? Hasta ahora en la policía, los que han sido mínimamente exitosos están muy tranquilitos ya, retirados en sus casas. Entonces, pero tú oyes algunos que, como la policía es tan rentable, una de las organizaciones que más negocios permite hacer desde el Estado, por cierto, negocios ilícitos, claro, pues todo el mundo quiere un pedazo de la policía. Sobre todo porque la policía es la institución que más poder concentra en la sociedad dominicana y que con más discrecionalidad se ha administrado a través de la historia. Entonces, todo eso tiene pues su nivel de rentabilidad. Y le voy a decir que cuando yo puse el ejemplo de que la otra solución sería, la solución extremo, sería una intervención militar de República Dominicana, yo creo que eso es malo, pero tendría una parte buena. ¿Usted sabe cuál es la parte buena? Que la comunidad internacional quizás se interesaría por el tema haitiano. Pero hay que ver de qué lado se ponen, qué es lo que preocupa. No es que ellos se pongan, ellos pueden poner donde quiera, pero nosotros sencillamente tenemos que mantener nuestra postura. Y eso, oye, en política todo tiene un costo. No todo llega adulcorado, con florecitas dulces y bien no, en política todo tiene un costo. Bueno, estamos cortos de tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle sobre la criminalidad en República Dominicana. Se habla de que ha disminuido los actos delincuenciales y que es un asunto más bien como de percepción. Usted, que es un conocedor del tema por ser el encargado del Centro de Análisis de Datos de la Criminalidad del Ministerio de Interior y Policía, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿hay aumento de casos? ¿Son casos de violencia familiar? Mira, realmente hay que observar dos detalles importantes. Primero, aquí la tasa de homicidios es una tasa que, si lo llevamos a un gráfico, es una curva sinusoidal. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. ¿Por qué sucede eso?
porque no hay políticas consistentes de seguridad ciudadana. Y las que se han implementado toman años para empezar a surtir sus efectos. El que cree que una política pública de seguridad ciudadana se pueden medir efectos a los 3 meses, usted se equivocó. Entonces, y otra cosa, la política pública de seguridad ciudadana no es que la policía patrulle por cuadrante. Eso es un tema de eficiencia policial. Bueno, pero eso es lo que viene en la reforma, el tema del cuadrante. No, digo, eso, aquí José Manuel Luna la semana pasada. Escúchame, yo no sé si Luna estuvo por aquí, pero No, el patrullaje por cuadrante es un concepto muy antiguo que no tiene, porque la reforma policial debe ir medularmente, porque hay que hablar claro, debe ir medularmente hacia 2 aspectos fundamentales, 3. Primero, línea de mando. Segundo, doctrina. Y tercero, formación policial. Mientras tengamos una línea de mando como tenemos hoy en día, donde los alta oficialidad no es responsable de lo que le sucede en su demarcación, pues vamos a tener el problema. Hay otro aspecto, transparencia. Nosotros necesitamos una policía transparente con contrapesos efectivos que no sean ejercidos por la propia policía. Tiene que estar en ese contrapeso otras instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público. ¿Y eso se está trabajando dentro de la reforma? No lo sé porque yo estoy separado del tema de la reforma. ¿Pero ha bajado o no la criminalidad? Que no me quedó del todo claro. No estoy claro, pero yo... Bueno, si usted no está claro, imagínese. Yo creo que el problema de los indicadores delictivos van tomando posiciones de altas, bajas, porque el concepto criminalidad como tal, índice de criminalidad, no existe. Ese es un concepto que se ha querido elaborar, pero no ha habido acuerdos. Aquí yo vi usted no puede comparar un homicidio o una herida de bala con el robo de una motocicleta. Claro. O sea, no pueden y si usted quiere construir un índice, tiene que empezar a trabajar el índice en términos de valores. Porque los índices y las tasas, y usted lo sabe, porque usted es un hombre bastante culto, lo conozco ya de hace muchos años, se construyen con valores. Entonces yo oigo gente aquí hablando de índice de criminalidad de la manera más vaga, general y poco seria posible. Bueno, muchísimas gracias, claro, Daniel Pou, politólogo y también experto en seguridad nacional, por estar con nosotros en esta tarde en ¿Qué pasa RD? Así finalizamos esta entrega de ¿Qué pasa RD? Yasmín Cabrera y Manuel Canela, también Soraya Castillo. Estuvimos con ustedes, nos vemos mañana. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.